Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es una bendición poder estar nuevamente llegando a sus hogares por este medio. Queremos bendecir el nombre del Señor y queremos darle gracias por la oportunidad que nos da. ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Venimos suplicándote, oh Dios, que tu buena unción, tu gracia, tu sabiduría venga sobre nosotros. Estamos delante de ti en esta mañana, Señor, muy necesitados de oír tu voz. Por favor, Padre, ten misericordia, que tu Santo Espíritu tome el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablarle de la evolución del espíritu humano. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que saber, hermano, que la palabra del Señor es la que va a alimentar nuestro espíritu. Nos va a dar la oportunidad que conforme vamos creciendo, aprendiendo a orar, a adorar, a ministrar al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note el orden: espíritu, alma y cuerpo. Generalmente nosotros decimos cuerpo, alma y espíritu, y le damos importancia al cuerpo, le damos importancia al alma, y en tercer lugar dejamos al espíritu. Y a veces cuando nos suceden cosas, hermano, reaccionamos con el alma y no hemos evolucionado a nivel del espíritu. Pero el Señor dice aquí en su palabra que todo nuestro ser, y el primero es el espíritu. Ahora, Daniel 6:23 me llama la atención porque dice: pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Había en él un espíritu extraordinario, pero ese espíritu extraordinario, para poder manifestarse y llegar a ese nivel, Daniel, obviamente desde su niñez, su infancia, su adolescencia y parte de su juventud estando ahí, hermano, tuvo que evolucionar, tuvo que crecer. Entonces él traía eso. ¿Y con qué lo alimentó? Con la palabra. ¿Con qué lo alimentó? Con la lectura de la palabra. ¿Con qué lo alimentó? Con la oración. Recuérdese que este hombre oraba 3 veces al día. Entró en una situación difícil. Quizá le dio miedo a nivel de sus sentimientos, su alma, pero su espíritu estaba vivificado, estaba fuerte. Era un espíritu extraordinario y él siguió orando al Señor 3 veces al día. Eso habla de tener un espíritu superior, excelente y abundante. Ahora, partamos con nosotros. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros cuando estábamos en el mundo solo teníamos activos nuestra alma, sentimientos, voluntad, intelecto, hermano, y nuestro cuerpo. Pero cuando le abrimos nuestro corazón al Señor y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que Él nos dio vida. Él vivificó nuestro espíritu. Y Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, hermano, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo vino a nuestro corazón, vino a nuestra vida, y Él alimenta nuestro espíritu para que podamos crecer. Y obviamente, hermano, nuestro espíritu estaba muerto. ¿Y qué le dio el Señor? Pues obviamente le dio soplo de vida. Y dice la Biblia que esa vida es del griego 4806, reanimar conjuntamente configurativamente, dar vida. Pero viene del 22:27, revitalizar, dar vida, vivificante, vivificar. Entonces, ya con Cristo en nuestra vida, nuestro espíritu tiene que crecer. Y el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro, Él nos va a enseñar qué cosas
le tenemos que ministrar a nuestro espíritu, al espíritu humano, para que este espíritu crezca y pueda evolucionar. Aparte de eso, nos va a mostrar por qué etapas va a pasar el espíritu. Porque Daniel, aunque póngale, se asustó, quizás se agobió, pero no se detuvo espiritualmente. Y hoy vemos nosotros que con esta situación que está viviendo el mundo entero, muchos cristianos, hermano, de alguna manera han entrado en pánico, en miedo, se han angustiado y han determinado quizá encerrarse, un encierro, y le hablo también de lo espiritual, que ya no quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada del Señor. Entonces están entrando en una etapa de enfriarse, pero debería ser todo lo contrario. Nosotros, dice la Biblia, que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y obviamente no estamos solos, el Señor está con nosotros y por nosotros. Ahora, tremendo, ¿verdad? Porque le decía que Daniel en su niñez, él creció, se desarrolló y todo, igual que Samuel. Póngale, Samuel creció, su mamá lo fue a entregar, se lo entregó al sacerdote Elí, se lo dedicaron y se lo entregaron al Señor y él crecía. Y cada año su mamá le llevaba una túnica nueva. Esto a mí me habla de evolución, a mí me habla de crecimiento, hasta que llegó a ser aquel hombre que tuvo que aprender a oír la voz de Dios. Lo llamaba el Señor Samuel, Samuel, y él corría con Elí, que era su autoridad, hasta que Elí le dijo qué era lo que tenía que hacer. Cuando escuches otra vez la voz, dile, heme aquí, Señor. Entonces hay una evolución, hay un crecimiento. Entonces nuestro espíritu va a pasar por diferentes estadios, por diferentes situaciones, pero si nosotros lo sabemos alimentar, le sabemos añadir la porción espiritual que necesita para crecer, no se va a quedar como niño. Recuérdese, o como carnal. Recuérdese que cuando el apóstol Pablo le llevaba vianda, le dijo, no se las puedo dar, porque hay celos, hay contiendas, hay pleitos entre ustedes. Todavía sois carnales, todavía sois niños, todavía pensáis como niños, actuás como niños. Aunque ya tienes cuerpo de hombre, tu espíritu se quedó pequeño, no creció. Entonces, ¿qué nos da el Señor? Nos da vida. Nos revitaliza el Señor, nos revive, nos hace espíritus vivificantes. El postrer Adán es espíritu vivificante y Ezequiel 11:19 dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa palabra espíritu es ruach. Y significa viento, aliento, vida, soplo, ánimo, respiración. Y algo nuevo que viene del Hebreo 23:19, cosa nueva. Con razón la Escritura dice que usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Pero es necesario que nosotros podamos crecer y evolucionar. Entonces esta estadía, esta etapa del espíritu nuevo ya la tenemos. Fuimos vivificados por el Señor y tenemos vida y abundancia. Ahora a seguir etapas, porque el espíritu para ser formado y para ser trabajado pasa por diferentes situaciones. Algunas negativas, otras positivas, pero hay una formación hasta que alcancemos la perfección, hasta que podamos ser hallados irreprensibles en nuestro espíritu. Entonces, note eso, amado hermano y hermana. En el orden de Dios, nosotros le tenemos que prestar atención a nuestro espíritu. Repito, generalmente le prestamos atención a nuestro cuerpo, a nuestra alma, porque ahí está lo que nosotros anhelamos, lo que queremos, nuestros deseos, nuestro anhelo. Sí, pero ¿y tu espíritu? Porque a la hora de la prueba o a la hora de la bendición, como la que le llevaba a Pablo
hermano, la vianda, no se la pudieron comer. Es necesario que les dé leche nuevamente, les dijo. Ok, entonces esta es una de las primeras etapas. Pero mire esto, por favor. El espíritu contrito. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea que pasa por diferentes situaciones. Y esa palabra contrito del hebreo 1793, daká, significa triturado, literalmente polvo, contrito, quebrantar. Es necesario que pasemos por situaciones como esas. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él pasó por el dolor, fue experimentado en sufrimientos, en dolores, en quebrantos. Entonces a veces hay situaciones que vienen a nuestra vida y repito que nosotros solo la enfocamos a nivel de nuestra alma y somos muy almáticos, ¿ya? Y como a veces no nos hacen caso, nos sentimos tanto que a veces decimos no me quieren. Y tal vez la situación que estás viviendo está a nivel de tu espíritu. Vuelvo con Daniel, que tenía un espíritu extraordinario. Le llegó una prueba bien tremenda, hermano. Y él siguió adorando a Dios. Y obviamente usted sabe que lo cacharon, ¿verdad? Y terminó en el foso de los leones. Pero el Señor estaba con él. Su espíritu había crecido. ¿Ya? Ahora, yo le quiero poner este mismo versículo en otras versiones para que se nos amplíe el panorama. Porque hoy, hermano, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, pero hay situaciones que han venido a nuestra vida en lo negativo, pero también en lo positivo. Pero entonces, ¿con qué lo estás tomando? Si es algo para tu espíritu y lo estás tomando a nivel de tu alma, perdona, pero no vas a avanzar, no vas a salir. Ahora, venga conmigo en esto. Aquí hay 2, 4, 6, 7 versiones distintas. ¿Cómo ponen esa última parte? Y salva a los de espíritu abatido. ¿Te encuentras abatido? ¿Tu espíritu o tu alma? Porque en este caso el Señor está dando el enfoque, hay una salvación. Mire pues, nosotros ya somos salvos por la gracia de Dios. Pero podemos estar pasando por una situación adversa que está afectando nuestro espíritu. Por eso, qué tremendo, ¿verdad, hermano? Salvar a los salvados. Porque definitivamente en este camino necesitamos ser salvos de muchas situaciones para poder poseer Canaán. ¿Qué es Canaán? Es abundancia. Por eso dice, dio espíritu, dio vida a vosotros que estáis muertos en delitos y pecados. Nos dio vida y dio abundancia. La versión del oso dice, y a los molidos de espíritu salvará. Mire cómo traduce en lugar de quebrantados. Entonces, esta mañana es para examinarnos delante del Señor. La CJ dice, Él salva a los espíritus hundidos. Repito, y perdone que me vaya por ese enfoque porque el Señor me lo pone, mucha gente se está hundiendo y lo toma a nivel de su alma. No, hermano, para mí ya no hay esperanza. Creo que ya ni Dios puede hacer nada por mí, hermano. Pero esa es tu alma. Pero el espíritu que fue vivificado y que recibió la palabra, fue nutrido, hermano, él va a decir, yo sé que mi Redentor vive. Imagínense a un Job. Le dieron permiso a Satanás para que lo tocara al diablo. Para que lo probara, perdón. Y mira hasta dónde llegó.
Y él bendijo a Dios. Era un hombre, dice la Biblia, que temía a Dios. Mire qué dice la BLPH, salva a los que están tristes. Ok, hay dos clases de tristeza. La tristeza que ministra el mundo, que conduce a muerte. Y la tristeza que viene de parte de Dios, que conduce al arrepentimiento. La bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. Entonces, ¿qué parte de tu ser está triste? ¿Tu espíritu o tu alma? Mira esta mañana, por favor. Dios está hablando a nuestra vida. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, a los que nos están oyendo. Porque la gente dice, estoy triste, pero es que no entiendo, estoy triste, pero hay que ir delante del Señor y preguntarle al Señor qué está generando la tristeza, quién la está generando. Si es una tristeza que viene de parte de Él, te va a llevar al arrepentimiento. Pero si es una tristeza que viene de parte del mundo, te va a llevar a muerte. Pero la otra parte es, ¿tu espíritu está triste o tu alma? La BLS, los que no tienen ni ánimo, los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y así hay mucha gente a nivel de su espíritu. No, hermano, ya para mí ya no hay esperanza, hermano. Mire, estoy hundido, estoy triste, estoy molido, estoy abatido, ya no tengo ánimo. O sea, hermano, mire lo que entró. Pero dice la Biblia que nosotros pasamos por valles de sombra y de muerte, y su vara y su cayado nos infunden aliento. La NTV dice, Él rescata a los de espíritu destrozado. Destrozado. La TNM dice, a los que están aplastados en espíritu. Mire, por favor, para que nosotros se nos amplíe el panorama, por dónde podemos pasar. Y a veces echándole la culpa al hermano, echándole la culpa a esto, y es el espíritu quien está de alguna manera siendo trabajado para que evolucione, para que crezca, para que cuando venga lo de Dios lo pueda asimilar, lo pueda recibir, honrar y bendecir a Dios y usarlo para bendición y de él y de los demás. Ok, pero mire pues, avancemos. Mire este otro, espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Y renueva un espíritu recto. Renueva, resucita, reanima. Eso lo vimos. Un espíritu recto dentro de mí. Del hebreo 35:59, recto. Cum, erguido, estable, ser estable, que tu espíritu sea estable. Que tu espíritu sea, al ser estable tu espíritu, al crecer tu espíritu, va a poder conquistar tu alma. Va a poder conquistar tu alma. El hombre de doble ánimo, dice la Biblia, que es inestable en todos sus caminos. Fíjese que el de espíritu recto puede estar en peligro, pero no cambia su situación en cuanto a Dios. Eso fue lo que le pasó a Daniel. De alguna manera eso fue lo que le pasó a José. Pero ellos tenían esperanza. Había propósito de Dios en ellos. El Señor le había dicho a José que Él estaba con él, a Daniel también. Se lo dijo a Moisés y ellos estuvieron en peligros de muerte. Se lo dijo a un Pablo que tuvo que transicionar de Saulo a Pablo y ser trabajado por el Señor. En peligro de muerte, hermano, en cárceles, en vituperios, en naufragios, arrastrado en la calle, lo dejaban medio muerto a Pablo.
Entonces, ¿qué tenemos que pedirle nosotros al Señor? Que nuestro espíritu, hermano, alcance ese nivel de ser un espíritu estable, estabilidad. ¿Qué se le añade a tu espíritu nuevo? Estabilidad. Usted ha oído en las prédicas y también en los foros preguntas de gente y cómo se ha expuesto que hay mucha gente que no es estable. Anda de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y a todas, al principio, ay, qué lindo, creo que encontré mi lugar. Pero cuando ya se empieza a conocer todo y se da alguna situación, agarran camino y se van. Hay un problema que no solamente radica en el alma, puede ser que ya alcanzó su espíritu y que lo está haciendo inestable. Entonces, repito, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos y si le pide a Dios, no le dan por su misma inestabilidad. Y aparte de eso, el de espíritu recto, hermano, ahí está, se mantiene. ¿Se recuerda a los 3 amigos de Daniel también? ¿Ya? Y si su Dios no lo salva, pues será él, se lo estoy parafraseando. Pero ¿sabes qué, rey? De todos modos, si no nos salva o si nos salva, no te serviremos, no adoraremos. Tremenda convicción, ¿verdad? Entonces, ya le hablé del espíritu contrito, del espíritu nuevo, del espíritu recto. Y ahora mire cómo dice esta versión. Y es distinta a la palabra que se utiliza en hebreo. Nueva traducción viviente en el Salmo 51, 17 dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Del hebreo 76, 65, shabar, reventar, destruido. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Shabar, dañar, derribar, desgajar, deshacer, desmenuzar, desnucar, despedazar, destrozar, destruir, engendrar, establecer, estropear, fracturado, humillar, jorobado, mitigar, moler, partir, perniquebrado, quebrantar, quebrar, romper, roto. Roto en pedazos. Pero para el Señor no hay nada imposible. El Señor Jesucristo pasó por eso. Varón experimentado en dolores, en quebrantos y en sufrimientos. Y el Señor, hermano, lo hace de nuevo a uno, lo levanta de nuevo. Tienes que pedirle al Señor en esta mañana, tienes que suplicarle al Señor que te muestre cómo está tu espíritu. Que te muestre si realmente hemos crecido o no. Esta es una de las etapas más hermosas, hermano. Y entonces, ¿para dónde va a agarrar tu espíritu? ¿A quién le va a ir a pedir ayuda? El Señor puede hacer nacer cuando Él quiera, dar la orden. Isaías 66, 9 dice, yo que hago que se abra la matriz, ¿no haré nacer? Dice el Señor, yo que hago nacer, ¿cerraré la matriz, dice tu Dios? Hermano, y hay gente, venga conmigo, que está en la etapa de espíritu quebrantado. El Señor puede hacer nacer algo en cualquier momento. Mira, a Israel como nación, nació en un día. 1948. Pero le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda usted aquella historia cuando sus hermanos venden a José? Le quitan el manto,
Sacrifican un animal y le echan la sangre y con ese manto se presentan con su papá. Él reconoce el manto. Y ese manto le bastó como prueba para saber que su hijo había muerto. Entonces llevó el dolor por más de una década y ya no alimentó su espíritu. El dolor lo embargó tanto que dijo, descenderé al Seol con dolor en mis canas. Habla ahí de vejez. Y el Salmo, hermano, 147:3 dice la Biblia: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y Génesis 45:27 dice: pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados, y el Señor nos dio vida, nos revivió, nos levantó. Y mire a un Jacob, el espíritu de las buenas nuevas de parte de Dios revive en tu espíritu que está quebrantado. Quizá estás pasando una situación que solo tú la puedes entender y sobrellevar. Aún dices, mira, no entiendo por qué me pasan estas cosas, pero Dios sabe por qué te está pasando por allí. Entonces, cuando le llevaron la noticia de que José vivía, y José es figura de Cristo, cuando a ti te lleven la noticia de Cristo, hermano, tu espíritu va a revivir. Génesis 45:27 para usted que está anotando. Para los que creen que ya no tienen esperanza, hay esperanza. La esperanza nuestra es en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que la esperanza en Cristo Jesús no avergüenza. Si estás pasando por una situación difícil y te sientes olvidado, que ya nada, que nadie da nada por ti, no temas. Dios tiene el control de las cosas. El Señor es bueno, el Señor es bondadoso. Ahora, yo quiero que me acompañes. Solo déjame tomarme un trago de agua. Mira esto. El espíritu leal. ¿Qué hay que ministrarle al espíritu cuando haya crecido? ¿Qué hay que enseñarle? A ser leal. Habla de la lealtad. ¿Con qué hay que alimentarlo? ¿Qué hay que añadirle? Lealtad. Hay que sustentarlo con eso. Y hermano, hay varios ejemplos en la Biblia. Pero déjeme leerle Proverbios 11:13. El que anda en chismes revela secretos. Pero el de espíritu leal, del hebreo 539, Amán, oculta cosas. La lealtad. Y uno de los ejemplos es Eliezer, el siervo de Abraham. Hermano, era el siervo más viejo. Era el antiguo, pues. Era el de mayor tiempo en la casa de Abraham. Le tenía confianza, había lealtad en él. Igual, hermano, había fidelidad en él. Y sabe una cosa, la lealtad se prueba cuando hay injusticia. Cuando tu espíritu pasa por la etapa de la injusticia, ahí se prueba la lealtad. Por eso dice la Biblia que cuando la ira del gobernante esté sobre ti, no te muevas. Te están probando la lealtad. Te están probando la fidelidad. Y los leales, los fieles, son los que heredan.
Note eso, por favor, venga conmigo en esto. Son los que heredan. Pero no por de primas a primeras te hacen algo y te vas, te mueves rápidamente. ¿Cómo probaron o cómo se prueba a un espíritu leal? Muchas veces, hermano, con injusticia. Y si permaneces, hermano, tu espíritu está creciendo. Tu espíritu está creciendo. Mire, a este hombre, Eleazar o Eliezer, Abraham le dijo, él será mi heredero. Dentro de los planes de Abraham como hombre, dijo, el heredero que yo tengo es Eliezer. A él le va a quedar toda mi fortuna, mi hacienda, el ganado, todo, porque no tengo hijos. Ese era el plan de Abraham, pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que de los lomos de Abraham iba a salir su hijo, el heredero, el hijo de la promesa. Y yo quiero contarle algo en esta mañana. Usted y yo somos hijos de la promesa. Por la fe nosotros somos hijos de Abraham. Y las bendiciones de Abraham también nos alcanzan a nosotros. Pero a veces, ¿por qué nosotros no alcanzamos bendiciones? Porque no permanecemos. ¿Y sabe usted que algo que no hace que la gente permanezca es el chisme? Es la murmuración. Por eso cuando Aarón y María murmuraron en secreto de Moisés, realmente, hermano, de la que hablaron fue de la mujer de Moisés, la Cusita. Y Dios los oyó y la ira del Señor se encendió. Se manifestó el Señor en la nube, les pidió que salieran y cuando el Señor se retira la nube de su presencia, María queda leprosa. La lealtad se prueba, la fidelidad se prueba, hermano, de muchas maneras, en la injusticia, las murmuraciones. Muchas veces la gente que dice estar con uno es la que no está con uno. Oh, sí, Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y este es un tiempo donde se está definiendo a la gente a nivel de su espíritu. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero si no hay lealtad para Dios, menos la va a haber para el hombre. Si no hay fidelidad para con Dios, menos la va a haber para con el hombre. Y a este Eliezer, hermano, permaneció. Imagínense que Abraham lo dijo, este va a ser mi heredero. Y lo supieron todos los siervos de Abraham que él tenía en su hacienda. Y después cambia el asunto. Y le dice, ya no vas a ser tú mi heredero, ahora va a ser mi hijo. Y Eliezer permaneció. Aunque todos los demás, ¿qué vos? Te quedaste sin nada. ¿Y no que te iban a dar herencia, pues? Y no te dieron nada. Porque siempre hay gente que quiere meter cizaña y quiere estar ahí, ¿qué? Y no te dieron nada. ¿Y no que te había ofrecido, pues? Aunque sea algo te hubiera dado. Tremendo, hermano, tremendo. Y él callado, lealtad, fidelidad a Dios y al siervo que lo cubría. Oh, eso es bien tremendo, hermano. Eso es bien tremendo. Y ya cuando el hijo crece, le da una de las encomiendas más tremendas a ese. ¿A quién le dan la encomienda de ir a buscar esposa? Al de espíritu leal. Porque le dice, no vayas a hacer ir a mi hijo allá y que busque a alguien que no sea, se lo estoy parafraseando, alguien que no sea pariente. Tienes que ir por una que sea pariente. Y es donde aparece Rebeca.
Y este siervo de Abraham, de espíritu leal, hermano, ese es bien tremendo. Hace las cosas, mire, con fidelidad. Permaneció en medio de situaciones adversas. Las vivió, las sufrió juntamente con su autoridad y permaneció. ¿Qué pasa con usted y conmigo si nos hacen una injusticia? En lo primero que piensan o que pensamos es, pues me voy. Pero esa podría ser el alma la que está reaccionando. Debes de dejar que tu espíritu también opine. Porque Dios, el orden que pone es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y él no se movió, él permaneció. Fue fiel. De seguro, hermano. Dios lo premió. Lo galardonó. Y déjenme pensarlo, creo que también Abraham. Incluso hasta el mismo Isaac, su padre le ha haber contado. Así como David le trasladó toda la información a su hijo Salomón, ¿se recuerda? Mira, estos me hicieron el bien, te los encargo, cuídalos. Barzillai me apoyó, me hizo el bien, y si él tiene herederos, apóyalos. Simei me maldijo y le dice, encárgate tú de él, conforme a la sabiduría que Dios te ha dado. Entonces me imagino que Abraham le ha de haber dicho a Isaac, mira, yo había dicho que Eliezer iba a ser el dueño de todo, pero ahora eres tú. Y le empezó a decir, Eliezer es esto, el otro, todo lo bueno. Y ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Si algo se está probando en este tiempo, no vayamos a otro tiempo, en este momento, es la lealtad a nivel del espíritu. Sí, Señor, es la fidelidad para que uno pueda permanecer. Bueno, pero avancemos, pues ya vio, son diferentes etapas. ¿Cómo se alimentan? ¿Qué se le puede añadir al espíritu para que éste pueda evolucionar? Mire este otro, son diferentes las palabras. Proverbios 16, 19. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Usted sabe que la humildad la tenemos que aprender. Es una de las asignaturas. El Señor Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y que soy humilde. Y hermano, mire, realmente si vemos la humildad y usted busca el concepto en algún diccionario, se va a encontrar que dentro de las cosas dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, limitaciones y debilidades que uno pueda tener. Pero muchas veces uno, su humilde servidor, y tal vez, hermano, con el ego hasta arriba, ¿verdad? Pero el que es humilde, hermano, su espíritu ha crecido y se da cuenta de las limitaciones y de las debilidades que tiene. ¿Se recuerda que Pablo dijo algo? Y dice, palabra fiel es esta, palabra digna. Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo él, yo soy el primero. Lo reconocía sus limitaciones, sus debilidades, las reconocía. Entonces, ahora la pregunta es, ¿conoces tú qué clase de espíritu tienes? Aquí estamos viendo algunos. Aquí solo estamos viendo algunos. Y esa palabra, humilde, 6041, dice deprimido.
Mire, afligido, humilde, necesitado, pobre, sufrido. Se pasa por el sufrimiento, se pasa por la pobreza. Hay una pobreza espiritual, hermano. Hay una pobreza de mente. Y hay una pobreza material. Pero si el Señor nos está dando la palabra, la palabra, la palabra para alimentar nuestro espíritu y que nuestro espíritu pueda ser rico en misericordia, rico en gracia. Hermano, hay bendiciones de parte de Dios. Y la Biblia dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Reconoces tú tus limitaciones y tus debilidades? ¿Te fortaleces en el Señor para que tu espíritu pueda crecer? Cuando el Señor prueba a los soldados de Gedeón, hermano, pregunta si hay alguien de corazón o de espíritu miedoso, débil, que reconozca sus limitaciones. Porque, hermano, cuando estamos en el grupo, ¡ah! Pero cuando lo agarran a uno solito, ¿qué? Ahí se evidencia lo que somos. Entonces, yo creo que en este tiempo la palabra ha venido para dar a conocer muchas cosas. Dentro de ellas, tu espíritu, tu espíritu. ¿Sabía Daniel que tenía espíritu extraordinario? Lo sabía. ¿Sabía José que había un espíritu diferente en él? Lo sabía. ¿Sabía Pablo que su espíritu había sido vivificado y que ya no era el mismo y que podía dar testimonio con libertad? Lo sabía. El espíritu humilde no es andar agachado. Sí, hermano, amén, gloria a Dios, hermano. Mire, uno lleva tremendas sorpresas, hermano. Su servidor, hermano, ha llevado tremendas sorpresas. He aprendido en estos años de pastoreo. Y mire, me he equivocado, hermano. Con gente que uno, qué bonito el hermano, mira, callado, tranquilo, humilde el hermano, por fuera. Pero por dentro, hermano, ¡ja! Tremendo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros conozcamos por la palabra nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Porque Pablo reconoció sus debilidades y fue fortalecido por el poder del Señor. Diga el débil, fuerte soy. ¿Pero qué débil? Aquel que reconoce sus debilidades. Mire, hermosa mañana la que Dios nos está dando. Pero avancemos. El espíritu sereno. Proverbios 17:27. Perdón, Proverbios 17:27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Esa palabra sereno del hebreo 71:19, kar, dice calmado, dominio propio. Pero está hablando de su alma. Perdón, de su espíritu. Pero a nivel de su alma, hermano, a veces somos airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Tremendo, ¿verdad? Ser prudente significa ser tranquilo. Usted mira hermanos que han crecido en su espíritu, que han alcanzado esto. Y hay una situación así bastante fuerte. Y ellos no pierden la calma. Se mantienen tranquilos. Su espíritu ha crecido.
¿Quiere que le ponga un ejemplo? Pablo. En uno de sus viajes, el barco iba a naufragar, se iba a destruir, y él empezó a orar. Tiraron todo el alimento, tiraron la carga que llevaban y todo. Y hermano, un hombre de Dios, que se le aparece un ángel y le empieza a dar las instrucciones y le dice, el barco va a perecer, va a ser destruido, va a perecer. Pero ninguna de las almas que van en este barco va a morir. Ya llegó con todos, miren, por favor coman tranquilos. Dios me habló y me dijo que el barco se va a destruir, pero que ninguno de nosotros va a morir. Ya agarraron su tacita de café, hermano, su champurrada, comieron tranquilamente. Espíritu sereno, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, hermano, se ve cómo reaccionamos en nuestro espíritu. Entonces, tranquilo, prudente, inteligente, es un hombre entendido. Tiene prudencia. Pero mire, veamos algo más. El tiempo avanza. Eclesiastés, capítulo número 7 y versículo 8. Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia, arek, de espíritu, que la altivez de espíritu. Paciencia, el espíritu paciente. Y ya hemos aprendido que la paciencia es un arma. Y cuando habla de arek, habla de tranquilidad, habla de sosiego, en la espera de las cosas prometidas. En la espera de las cosas prometidas. Tremendo, hermano. Que es alguien paciente. Dice la Biblia que nuestro amado Dios es lento para la ira, pero es pronto a la misericordia. ¿Y usted cómo es? ¿Es paciente? Es decir, ¿tiene paciencia? Yo creo que el Señor está haciendo cosas hermosas con nosotros en este tiempo. Dios nos está llevando a otro nivel. Dios nos está llevando a otro nivel. Ahora, dice la Biblia, hermano, en Isaías 66:2, solo se lo quiero leer como conclusión o como para amarrar esto. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Y que tiembla ante mi palabra. Está conmigo, ¿verdad? Estoy leyendo Isaías 66:2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Está hablando del espíritu, que tiembla ante su palabra. Pero a veces el alma se pone así mera brincona, hermano. Pero cuando uno ha alcanzado un nivel espiritual, su espíritu ha crecido, es diferente. Hoy aprendió uno a oír la voz de Dios, hermano, y Dios le habla a uno.
es una tremenda bendición. Así es que en esta mañana yo quiero dejarlo hasta ahí y quiero orar por ti, hermano. Dios pone en mi corazón que hay mucha gente que no ha entendido el proceso por el cual está pasando, porque solo lo está viendo a nivel de su alma. Y Dios hoy quiere revelarte el nivel de tu espíritu, el espíritu que tú tienes. Puede ser que Dios te haya dado un espíritu extraordinario, un espíritu diferente, pero lo tienes que alimentar con la palabra, con la presencia de Dios, fortalecerte en el Señor. Ponte de pie en esta hora y déjame bendecirte, por favor, hermano. Hay una presencia hermosa de parte del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias en esta mañana. Vengo, Señor, ministrando esta palabra. Vengo ministrando esta palabra al espíritu de cada hermana, de cada hermano, Señor. Y yo te ruego que en este tiempo tú le reveles, Padre, le muestres la condición de su espíritu en el nombre de Jesús, para que pueda levantarse, para que pueda fortalecerse en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Ten misericordia, Señor, por amor de tu santo y bendito nombre, te lo suplico y te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Por amor de tu nombre, Señor, yo bendigo a este pueblo. Reciba, hermano y hermana, ahí donde está. Si usted, la palabra ha llegado a su espíritu, si la palabra ha llegado a lo profundo de su ser, recíbala en el nombre de Jesús. No tema, porque el Señor ha venido a darle vida, ha venido a darle abundancia. Las buenas nuevas del Señor resucitan tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús, y debes de evolucionar, porque el Señor te trae abundante bendición en este tiempo. El Señor tiene para ti abundantes misericordias, gracia, bondad para tu vida, pero es necesario que crezcas para que tu espíritu pueda conquistar tu alma y dejar que el Señor obre conforme a su propósito. Padre, te doy gracias en esta hora, sello esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, bajo la unción apostólica que me cubre, Padre. Bendigo la vida de cada hermano, de cada hermana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. Con la ayuda del Señor nos vemos a las 11.